Periodista Virgilio Hernández. Gracias, señor presidente. Me parece que es importante para poder discutir sobre otros aspectos que están absolutamente relacionados, pero que van más allá del pedido efectivamente de la licencia, porque en esto poco tenemos que discutir. Quizá sea necesario hacer unas puntualizaciones que no se han hecho. Por ejemplo, decir que hay una contradicción entre nuestra ley orgánica de la función legislativa, lo que establece en el artículo 42, con lo que señala el artículo 93 del Código de la Democracia y lo que señala la propia Constitución en el 146. Quizá eso. Alguien preguntaba, ¿por qué no desde el 4 de enero? Porque lamentablemente nuestra ley, en contraposición a lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia, señala que se puede pedir únicamente por 30 días, y es un absurdo porque el 146 de la Constitución habla de que en qué casos es reemplazado temporalmente el presidente de la República, y señala dos: en caso fortuito, fuerza mayor, en caso de enfermedad, y al mismo tiempo cuando se establece cuando la Asamblea le conceda licencia. Para el uno le da 3 meses y para el otro no especifica nada. El Código de la Democracia, en el artículo 93, tiene dos cosas importantes. Primero, ¿cómo debe ser? La licencia es voluntad del individuo que la está solicitando. Por lo tanto, no tiene que estar condicionada a la aprobación de ningún órgano. Eso dice el 93. El candidato funcionario podrá solicitar licencia. Incluso establece un cuándo. ¿Cuándo debe hacer eso? El momento que se inscriben legalmente las candidaturas, es decir, que son aceptadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta cuándo? Hasta que concluya la campaña, obviamente. Sin embargo, el artículo 42, en contradicción con esas normas, señala que debe ser en un mes. Por eso no se puede pedir desde el 4 de enero, porque la propia ley orgánica establece que solo será por un mes. Segundo, que esto también es importante señalar y decir, que tal cual se está actuando, nosotros tenemos la posibilidad únicamente de concederle lo que se nos ha solicitado. Es un disparate que se proponga, jurídico por supuesto, que se proponga que aquí modifiquemos la fecha de la que se está solicitando la licencia. Eso es un despropósito, lo cual además, valga la aclaración, entre paréntesis, permite demostrar que no siempre esas estadísticas que ahora algún medio hace de que cuántas veces ha estado presente y cuántas veces ha intervenido un asambleísta son los más válidos para juzgar la actuación de un asambleísta, porque probado está que uno puede hablar en todas las reuniones y en muchas de ellas decir disparates jurídicos, como aquí ahora esta tarde escuchamos. Entonces, esa no es un buen parámetro. Hay que conceder la licencia en los términos que se nos ha planteado y según lo que nos autoriza el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Más allá de esas puntualizaciones por las cuales deberíamos efectivamente conceder la licencia al presidente, creo que es importante establecer y decir que esta actitud ética del presidente nos demuestra dos cosas. Primero, la responsabilidad que tiene como candidato. A pesar de que todas las encuestas señalan que su intención de voto es más allá del 60%, el presidente ha dicho que vamos a trabajar como si no tuviésemos uno solo y vamos a recorrer el país. Por lo tanto, demuestra su responsabilidad, su compromiso ético y al mismo tiempo demuestra que hay absoluta confianza en el vicepresidente para poder establecer la sucesión en los términos que la Constitución señala de manera temporal, lo cual no pasaba en el 2009. En el 2009 había otras condiciones porque tanto el presidente y el vicepresidente eran candidatos y por lo tanto se ponía en riesgo la propia norma constitucional. Pero más allá de esto, presidente, creo que es importante, y aquí hay varios temas que merecen una reflexión. Creo que el primero, y lo que aquí está en juego, es el debate sobre los medios. Esto es importante. ¿Cuál es el papel efectivamente de los medios en la política y cuál es además el papel de los medios y de todas las redes de información en el siglo XXI? Creo que aquí este es importante debate, no solo respecto de lo que deben ser los medios públicos.
algún asambleísta con un poco de confusión decía si los medios públicos son o solo gubernamentales o son públicos. En lo público, el gobierno, el ejecutivo es parte de lo público. Por lo tanto, es lógico que también esta vez los medios puedan tener una perspectiva diferente a la que tienen los medios privados. Ese no es el tema. Creo que lo fundamental es, y aquí se trata de ver qué es lo que efectivamente logramos plantear para que los medios públicos y privados puedan actuar con equilibrio, no con objetividad. Yo no creo en la objetividad. La objetividad no es humana, no se le puede pedir a ningún ser humano que sea objetivo, ni que sea neutral, eso no existe. Lo que hay como pedir es de equilibrio. ¿Para qué? Para que sea la ciudadanía la que pueda sacar sus propias conclusiones. Y ahora, además, no se restringe pues los procesos comunicativos únicamente a lo que se publica en los grandes medios, las redes sociales, todos los procesos de comunicación y de interacción ahora permiten precisamente que pueda avanzarse en la democratización de la información. Por eso mismo, creo que es oportuno decir que es fundamental que esta asamblea, antes de que concluya nuestro periodo, antes de mayo, podamos aprobar la ley de comunicación, porque esa ley va a permitir efectivamente avanzar en garantizar los derechos a la comunicación del pueblo ecuatoriano y va a permitir también superar algunas de las inquietudes que aquí se han planteado. Segundo elemento que me gustaría también reflexionar a propósito de esto es sobre el papel de la reelección. Más allá de que conste o no en nuestras leyes, más allá de que conste o no ya en nuestro ordenamiento jurídico, la reelección es un instrumento, es una figura jurídica que en teoría política además se considera un mecanismo, una forma a través de la cual el pueblo castiga o el pueblo premia. Castiga cuando ha habido una mala gestión y premia cuando considera que ha existido una adecuada gestión de lo público. Esa es la reelección. Por lo tanto, y aquí creo que hay un tercer problema de lo que hemos escuchado aquí. Aquí, en que se dice ser el recinto en donde está la representación popular, se menosprecia al pueblo, se menosprecia a la sociedad, se menosprecia a la ciudadanía y se cree que una campaña publicitaria, por ejemplo, va a poder sustituir las necesidades de la gente. Se piensa que una campaña en la que se entrega bonos va a comprar la conciencia de la gente. Una campaña publicitaria que abarrota, como dicen aquí, va a poder cambiar lo que la gente no ve. Esto es precisamente menospreciar al pueblo, menospreciar a la ciudadanía. Y quiero decir algo más que tenía la oportunidad de compartir en algún programa televisivo con un colega asambleísta. Claro que yo creo en el papel de una oposición democrática. El colega asambleísta Montúfar puede darnos una lección respecto de lo que debería hacer precisamente esa oposición democrática. Señalaba, criticar, cuestionar, establecer propuestas alternativas, dar seguimiento a políticas públicas. Claro, el problema es que eso que puede estar absolutamente claro en la teoría es absolutamente lejano de la práctica política. Y entonces, ese tipo de oposición que tenemos a veces, lo que hace es que el pueblo ecuatoriano, cuando mire esto, diga: ¿qué es lo que pasa frente a lo que me están planteando estos señores que es del país y lo que yo efectivamente veo? Me quedo con lo que veo y les niego el voto a aquellos que nos mienten y le doy el voto con todos los límites y equivocaciones que puedan tener a estos que sí tienen voluntad de transformar el país. Eso que es bueno para Alianza País es nefasto para el Ecuador, porque no se ha logrado construir una oposición democrática que efectivamente ayude a poder gobernar de mejor forma. Esto es un importante tema. Entonces yo les sugiero, no menospreciemos al pueblo ecuatoriano. Si es que no habría una gestión adecuada en función de los intereses populares, si es que no habría una gestión que efectivamente representa los anhelos ciudadanos, no existiría campaña publicitaria que pueda sustituir lo que el pueblo no ve. Y eso es precisamente, en cambio, lo que nosotros recibimos cada día. La confianza, la ratificación, no de que hacemos milagros, sino de que todos los días demostramos la voluntad de cambio y de transformación de este país. Esto es importante señalar. Aspiro, abogo yo, porque efectivamente podamos tener otro tipo de oposición que ayude a construir de mejor manera este proceso democrático. Y finalmente, se ha dicho que es necesario profundizar los cambios
que es necesario profundizar los cambios en la educación, en la salud. Estoy de acuerdo. Tenemos y venimos de 30 años de descuido de lo público en la salud. Todo lo que hacemos siempre parece como una gota en un vaso, como una gota en el desierto. Efectivamente, es necesario profundizar los cambios en salud. Que se requiere mejorar los años de escolaridad, por supuesto. Que todavía tenemos un camino que recorrer, por supuesto. Estamos apenas empezando. Más cuando hay que rescatar de la educación pública, de aquellos que la destrozaron, pues, de aquellos que confundieron y volvieron una conquista, como es la estabilidad, la volvieron en algo conservador, porque empezaron a creer que los intereses del pueblo es defender, básicamente, defender la estabilidad, aún de maestros que actuaron inescrupulosamente y a veces delictivamente, en lugar de defender los intereses del país. Por supuesto que es necesario profundizar los cambios en salud y en educación. Y como es necesario profundizar los cambios en salud y en educación, el pueblo ecuatoriano nos va a dar 4 años más para poder gobernar y 4 años más, además, para tener mayoría. Gracias, presidente.